Imagínate dedicar tu vida entera a Dios, entregar tu juventud, tu dinero y tu confianza absoluta a un hombre que la Iglesia llama un apóstol de la juventud, un santo en vida. Imagínate besarle la mano, confesarle tus pecados y verlo como tu puente directo al cielo. Ahora imagina descubrir que esa mano que besabas también abusaba de sus propios hijos biológicos, que ese apóstol era un adicto a la morfina y que el Vaticano, la institución que juró protegerte, lo sabía todo y decidió protegerlo a él. Esta no es una historia de terror ficticia, es la historia de Marcial Maciel degollado. Y la pregunta que te va a doler hoy no es qué hizo Elang. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia tardó 60 años en detenerlo? Quédate, porque hoy vamos a descender al infierno que se escondía detrás de la sotana más poderosa del siglo XX. Marcial Maciel no era un sacerdote cualquiera. Fundó los Legionarios de Cristo en 1941. Su orden era la joya de la corona del Vaticano. Reclutaba miles de jóvenes, recaudaba millones de dólares y tenía acceso directo al despacho del Papa Ané. Era intocable, era el modelo a seguir. Pero mientras predicaba castidad y obediencia desde el púlpito, en las sombras llevaba una vida que haría sonrojar a un capo de la mafia. No estamos hablando de un desliz, estamos hablando de una estructura criminal diseñada para satisfacer los caprichos de un sociópata, financiada con las limosnas de los fieles. Y lo más doloroso de todo, hubo víctimas que gritaron, hubo seminaristas que intentaron hablar, ¿y sabes qué hizo la Iglesia con ellos? Los llamó mentirosos, los excomulgó socialmente, los destruyó para proteger la imagen del Padre Maciel. Hoy vamos a darle voz a esa verdad que intentaron enterrar bajo toneladas de incienso y dinero. Todo empezó mucho antes de lo que crees. Desde los años 40 y 50, el Vaticano ya tenía reportes. Maciel tenía un método diabólico. Se presentaba ante los jóvenes seminaristas no solo como un superior, sino como un padre espiritual. Les decía que tenía dolores terribles, que necesitaba alivio, y manipulaba su obediencia religiosa para abusar de ellos. Les hacía creer que guardar el secreto era un acto de santidad. Convirtió el abuso en un sacramento retorcido, pero eso no era todo. Maciel necesitaba escapar de su propia realidad. Era adicto a la dolantina y a la morfina. Imagínate esto. El hombre que dirigía una de las órdenes religiosas más estrictas del mundo se encerraba en su habitación a inyectarse drogas, mientras sus seguidores rezaban por su salud. ¿Cómo lograba ocultarlo? Con un sistema de complicidad perfecto. Los legionarios tenían un voto privado especial. Estaba prohibido criticar al fundador. Si veías algo raro, no podías decirlo. Si lo decías, estabas pecando contra la orden. Creó una cárcel espiritual donde él era el alcaide y el único que tenía la llave. Si crees que el abuso de seminaristas era el límite, prepárate, porque la hipocresía de Maciel no tenía fondo. Mientras exigía celibato absoluto a sus sacerdotes, Maciel viajaba por el mundo. Con sus amantes en plural. Tuvo una relación larga con una mujer en México, con la que tuvo una hija. Tuvo otra familia en España y, según reportes, otra más en Francia. A sus hijos no les decía que era sacerdote, les decía que era un agente de la CIA, o un empresario petrolero, o un detective privado. Se inventaba vidas de película para justificar sus ausencias y su dinero. Pero espera, porque esto se pone peor. ¿De dónde sacaba el dinero para mantener a estas familias, pagar colegios de lujo y viajar en primera clase? Del dinero que tú dabas en la misa, del dinero que las viudas donaban pensando que iba para las misiones en África, del dinero que los empresarios católicos daban para formar santos. Ese dinero financiaba las vacaciones del papá Raúl con sus amantes. ¿Te duele? Debería, porque es el robo más cínico de la fe que se ha visto en tiempos modernos. Maciel no solo robaba inocencia, robaba la buena voluntad de millones de personas para financiar su perversión. Aquí llegamos al punto que hace que a muchos católicos se les rompa el corazón. Maciel no actuaba en el vacío. Durante décadas,
llegaron denuncias al Vaticano. En 1956, el Papa Pío XII lo suspendió temporalmente para investigarlo. Parecía que por fin caería, pero Maciel tenía algo que el Vaticano amaba: dinero y reclutas. Cuando murió Pío XII, Maciel movió sus hilos, usó sus influencias y logró ser reinstaurado. Y desde ahí se volvió intocable. Pero la pregunta que todos se hacen, la pregunta que duele, es sobre Juan Pablo II An, el Papa Santo An, el Papa viajero. Hay fotos de Juan Pablo II abrazando a Maciel, bendiciéndolo, llamándolo guía eficaz de la juventud. ¿Sabía el Papa? Los defensores dicen que no, que Maciel era un manipulador tan genial que engañó incluso al Santo Padre. Dicen que la curia romana filtraba la información para que no llegara al Papa, pero los críticos señalan algo más oscuro. Maciel era el mayor recaudador de fondos de la Iglesia. Los legionarios eran el ejército más leal al Papa en un momento en que la Iglesia perdía poder. ¿Será posible que la utilidad de Maciel pesara más que la moralidad? En 1998, 8 exlegionarios presentaron una denuncia formal canónica en el Vaticano, con nombres, apellidos y fechas. ¿Sabes qué pasó? Nathan, el cardenal Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, tenía el caso en su escritorio y, según reportes, dijo que no podía abrir el proceso porque Maciel era muy querido por el Santo Padre. Tuvieron que esperar a que Juan Pablo II muriera. Tuvieron que esperar a que el escudo protector desapareciera para que la verdad pudiera salir a la luz. En 2006, con Benedicto XVI ya como Papa, el Vaticano finalmente actuó, pero incluso entonces, el castigo fue un insulto para las víctimas. No lo excomulgaron, no lo enviaron a la cárcel, no lo expusieron públicamente en una plaza. El comunicado del Vaticano le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia. Oración y penitencia. Después de décadas de violar niños, de engendrar hijos secretos, de drogarse y de robar millones, la Iglesia lo mandó a su cuarto a rezar. Maciel murió en 2008, en una casa cómoda en Florida, sin haber pisado nunca un tribunal civil. Murió rodeado de lujos, protegido hasta el último suspiro por la institución que él había manchado. Cuando murió, se descubrió todo. Las mujeres salieron a hablar. Los hijos salieron a hablar. La realidad se estrelló contra los legionarios de Cristo como un tsunami. Imagina ser un sacerdote honesto de los legionarios en ese momento. Descubrir que el Santo Padre fundador, el hombre cuya foto tenías en tu mesita de noche, era un monstruo. La crisis de fe fue devastadora. La historia de Marcial Maciel es la prueba más dolorosa de lo que pasa cuando una institución valora más su imagen que a sus víctimas. Es la prueba de que el hábito no hace al monje y que a veces el diablo no huele a azufre, huele a incienso y viste de sotana. Hoy, la Iglesia pide perdón, pero para muchos, el perdón no borra el hecho de que, durante 60 años, prefirieron creerle a un depredador poderoso que a las víctimas inocentes. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Maciel un genio del engaño que burló a todos los papas? ¿O fue un mal necesario que la Iglesia toleró por dinero y poder? Si este video te revolvió el estómago, es porque tienes conciencia. No dejes que la verdad se vuelva a esconder. Suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de la red de silencio que permitió que esto pasara en el documento secreto. Crimen Solicitation. Nos vemos ahí.